Bien, vamos a iniciar la clase de hoy y vamos a comenzar con el capítulo 44 del libro, que va a ser el único que va a entrar en el examen cuarto. Esto claramente no entra, nada de lo que vamos a ver ahorita entra en el examen de hoy. Esta presentación, el título dice mecánica cuántica, pero se refiere a una clase que servimos en otra institución y es parte de esa clase. Realmente tiene que ver estrictamente con el núcleo. Es una presentación de mi propiedad, por lo tanto la podemos usar con libertad. Y tiene todo el contenido del capítulo 44, exceptuando la parte que ustedes van a leer y hacer resumen, que es sobre la resonancia paramagnética nuclear. Resonancia magnética nuclear. Entonces, el tema esencial es alrededor de lo que es la estructura del núcleo. Ese es el tema fundamental, la estructura del núcleo, y pues tiene varios subtemas. Vamos a comenzar hablando de las propiedades del núcleo. Todos los núcleos están compuestos de neutrones y protones, con excepción del hidrógeno, que solo tiene un protón, ¿verdad? No tiene neutrones. Por supuesto, ¿verdad? Hay una composición más fina, porque sabemos que esas partículas subnucleares están formadas por quarks, pero nosotros aquí en el contexto que vamos a analizar vamos a conformarnos con llegar hasta las partículas básicas, neutrones y protones. El número atómico Z es igual al número de protones que hay en el núcleo, y muchas veces se le llama número de carga porque está asociada con la carga positiva que hay en el núcleo. El número atómico N es igual al número de neutrones que hay en el núcleo. Y el número de masa A es el número de nucleones, o sea, es el número de protones más el número de neutrones. No es la masa del núcleo, ¿verdad? O sea, el número de masa no es lo mismo que la masa, ¿verdad? Es decir, se asocia con un número porque son de masa, porque son las dos partículas que tienen masa. ¿Verdad? Las dos partículas tienen masa y o sea, son las dos partículas masivas del átomo, y por lo tanto se asocia el nombre con lo del número de masa. Pero no es lo mismo que no es una masa, es un número entero. Los símbolos que se utilizan son normalmente de esta manera, ¿verdad? Se le llama núclido a la combinación de la masa con el número de masa con el número atómico, y el X es el símbolo químico del elemento. Esto se le llama un núclido. Por ejemplo, si tenemos carbono 1216, se refiere al carbono que tiene número de masa 12 y número atómico 6 protones y 6 neutrones. Ustedes podrían omitir el Z, o sea, el de abajo, porque una vez que se da por conocido el elemento, pero se acostumbra a poner los dos para más claridad. Otras propiedades adicionales del núcleo es que los núcleos de todos los elementos, de todos los átomos, perdón, el núcleo de todos los átomos de un elemento particular debe de contener el mismo número de protones. O sea, todos los átomos de litio tienen el mismo número de protones, todos los átomos de cesio tienen los mismos números de protones. Lo que puede variar es el número de neutrones. Al variar el número de neutrones, entonces se generan lo que se llaman isótopos. Los isótopos son aquellos elementos que tienen el mismo número Z, pero distinto A. ¿Por qué distinto A? Porque varía el número de neutrones. Por ejemplo, carbono 11,6 tiene número atómico 6, número de masa 11. El carbono 12,6 tiene número atómico siempre 6. Miren, todos tienen 6, pero el número de masa varía 12, 13, 14 porque tienen diferente cantidad de neutrones. Entonces son isótopos. La carga eléctrica de estas partículas, el protón tiene una carga igual a la carga del electrón, solo que positiva, y el neutrón tiene carga cero. Eso precisamente fueron una de las causas por las cuales en los comienzos de la física nuclear fue muy difícil poder detectar experimentalmente al neutrón. La masa. Vamos a introducir la unidad de masa atómica, es más, ya la usamos, ¿verdad?
La unidad de masa atómica, una U, es 1.660539 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y esto está basado en la masa que tiene el carbono 12, o sea, el isótopo de carbono 12, que es 12U. Entonces se le da al carbono 12 unidades para que entonces esta sea la masa, el equivalente de la U en kilogramos. Algunas veces se utiliza lo que se llaman unidades atómicas y la masa se da en megaelectronvoltios sobre C cuadrado. Eso es basado en la fórmula de Einstein, E igual a mc cuadrado. Si dividimos la energía entre C cuadrado, eso va a dar masa. Entonces, si ponemos MEP sobre C cuadrado, estamos hablando de unidades de masa. En esas unidades, una U es 931.494 megaelectronvolts sobre C cuadrado. En la siguiente tabla mostramos algunas masas de distintos sistemas de unidades. Tomado de Serway en la tabla. Ahí tenemos protón, electrón, el átomo de hidrógeno, el núcleo de helio. Y el átomo de carbono 12,6. Entonces tenemos ahí las masas, ¿verdad? De distintos elementos en kilogramos, en U y en electronvoltios sobre C cuadrado. Esa tabla puede servir para hacer los problemas. Bueno, el tamaño del núcleo. Los electrones, el tamaño del núcleo, pues lo va a determinar la interacción electrostática que hay entre los electrones y los protones. Esa figura tiene un error, ¿verdad? Esas cargas... bueno, sí, no, está correcta la figura. Ese tamaño del núcleo lo determinó Rutherford en sus experimentos cuando lanzó partículas alfa, que eran núcleos de helio, ¿verdad? Que tenían 2 protones y 2 neutrones sobre una lámina de oro. Él observó que ellas se dispersaban, o sea que las partículas alfa no podían acercarse completamente hasta tocar el núcleo del metal blanco, sino que se acercaban hasta una distancia. De ahí su velocidad se hacía 0 y retrocedían. Efecto de la repulsión electrostática. O sea, es un potencial que, digamos, hay una velocidad, pero hay una fuerza contraria, ¿verdad? De frenado debido a la repulsión. Entonces se va haciendo cada vez la velocidad menor, se hace 0 y retorna por el hecho de la fuerza, por inercia. Entonces esa distancia que está ahí es la D, que es la distancia de máxima aproximación al núcleo. Es una medida del tamaño del núcleo, ¿verdad? Hasta dónde, digamos, o sea, de qué dimensiones, hasta dónde puede acercarse, por ejemplo, la partícula alfa. Eso le da una idea del tamaño del núcleo. Aquí estoy explicando a eso, a que debido a la repulsión coulombiana no se puede acercar más de una distancia D. La expresión esa Rutherford la dedujo y para el oro encontró, por ejemplo, que era 3.2 por 10 a la menos 14 metros. O sea, es un tamaño bien pequeño, ¿verdad? Entonces el Rutherford concluyó que la masa del átomo estaba concentrada en una región esférica no mayor que 10 a la menos 14 metros. O sea que iba a ser menor que esa cantidad, porque D era la distancia máxima a la que se podían aproximar en el oro las partículas alfa. Y a esa esfera donde estaba concentrada la carga se le llamó núcleo. Una unidad para medir las distancias a nivel nuclear es el Fermi. Un Fermi es 10 a la menos 15 metros, ¿verdad? Que es el equivalente del radio promedio del núcleo. Entonces se utiliza el Fermi para medir distancias a esas escalas nucleares. La fórmula para encontrar la D se puede calcular de conservación de energía. Cuando las partículas alfa se van acercando, pues están libres de potencial, porque están muy lejos. En infinito solo tienen energía cinética. Su energía potencial es 0. Cuando se detiene precisamente, o sea, al llegar al final, toda su energía es potencial. Se detuvieron y no tienen cinética y toda la energía es potencial electrostática.
Entonces, por conservación de energía, la energía cinética que tienen en infinito cuando están lejos del núcleo es igual a la potencial cuando están cerca. Acuérdense que energía potencial es voltaje por carga, entonces es K, Q1, Q2 entre D. Entonces de aquí despejamos la D, ¿verdad? Dividiendo entre mv cuadrado, multiplicando por 2 y encontramos que poniendo la carga aquí como 2e, la carga de la partícula alfa, y ze, la carga del metal blanco, encontramos entonces la D para cada uno de los metales dependiendo del Z. Si es el oro, pues le ponemos el Z del oro y vamos a obtener el valor que obtuvo Rutherford allá antes. D es el límite superior para el tamaño del núcleo, o sea, el núcleo no puede ser mayor que eso, de hecho es menor que 10 a la menos 14 metros. Bueno, entonces desde el tiempo de Rutherford se hicieron muchos experimentos. Todos estos experimentos concluyeron en que el núcleo debe ser aproximadamente esférico, de que el radio promedio del núcleo era A minúscula por A a la 1/3, donde A minúscula era 1.2 por 10 a la menos 5 metros y A era el número de masa. Acuérdense que el número de masa A es el número de protones más el número de neutrones, o sea, es Z más N. Bueno, en cuanto a la densidad del núcleo, es un sistema de densidad muy alta, ¿verdad? Los nucleones que se le llaman, perdón, los nucleones que se le llaman a las partículas que están en el núcleo, los protones y los neutrones están apelotonados en una región muy pequeña del espacio. Este es un ejercicio que no lo voy a ver acá, lo pueden ver resuelto en el libro de Serway. El volumen del núcleo se asume que es esférico, asumiendo que es esférico, es proporcional al número de nucleones. O sea, mientras más nucleones tenga, volumen va a ser mayor. Esto significa que prácticamente todos los núcleos tienen la misma densidad. ¿Por qué? Porque densidad es masa sobre volumen. Y si la masa depende del número de nucleones, entonces, y el volumen también es proporcional al número de nucleones, entonces estamos dividiendo entre lo mismo entre lo mismo, por lo tanto la densidad prácticamente va a ser la misma para todos los núcleos, ¿verdad? O sea, aumenta el volumen al tener más nucleones, pero también aumenta el número de nucleones, o sea, aumenta la masa. Entonces, en la misma proporción que aumenta la masa, aumenta el volumen y por lo tanto la densidad va a ser la misma prácticamente para todos los núcleos. Los nucleones se combinan para formar un núcleo como si ellos fueran esferas fuertemente empaquetadas, como vimos en la figura. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cómo logramos la estabilidad del núcleo? Nosotros lo que tenemos ahí son protones y neutrones. Entonces, si la única fuerza que existiera fuera la fuerza electromagnética, la fuerza electrostática protón-protón causaría una repulsión. Y entonces el núcleo no existiría, se desintegraría prácticamente por la repulsión coulombiana. Entonces, necesariamente tiene que haber una fuerza de corto alcance que es más fuerte que la coulombiana, que es la fuerza nuclear. Esa fuerza que es entre protón-protón, protón-neutrón, neutrón-neutrón, no depende de la carga y es la que mantiene al núcleo unido. O sea, hay una pugna entre la fuerza nuclear y la fuerza electrostática, donde a esas distancias pequeñas gobierna la fuerza nuclear para mantener la estructura del núcleo. Esta fuerza es atractiva siempre y es más, como les dije, más fuerte que la de Coulomb a distancias cortas dentro del núcleo. Las características extras de esa fuerza nuclear es atractiva entre todas las partículas, es de corto alcance, cae a cero cuando la separación entre las partículas excede a varios Fermi. O sea, después de varios Fermi, o sea, ya, ¿verdad? Prácticamente la atracción es, se vuelve cero, pero, o sea, pero, y gobierna la electrostática, pero esencialmente a distancias cortas es la que gobierna. Es independiente de la carga y es la misma independientemente que sea neutrón, 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 protón, protón, protón. Acuérdense que la electrostática es diferente porque es atractiva y es repulsiva dependiendo cómo es la interacción. Si es entre cargas de igual signo, cargas de igual
sino contrario, la nuclear no. La nuclear es la misma independientemente de cuáles sean las dos partículas que estén interactuando. O sea, neutrón-neutrón, neutrón-protón o protón-protón. No afecta a los electrones. Los electrones que están afuera del núcleo no se ven afectados por la fuerza nuclear. Bueno, vamos a hablar un poquito de la estabilidad nuclear. El punto es que esa pugna entre la fuerza de Coulomb y la fuerza nuclear mantiene al núcleo estable, ¿verdad? Pero puede haber una tendencia en la cual ya los núcleos comienzan a mostrar inestabilidad. Aquí tenemos lo que se llama una curva de estabilidad. Estamos graficando el número de neutrones contra el número de atómico Z. Miren que la curva en rojo es cuando n es igual a Z, la que está pintada acá. Miren acá, número atómico bajo, prácticamente todos los nucleones tienen, o sea, están en la curva n igual a Z, coinciden las dos curvas, la curva de estabilidad con la de n igual a Z. Vamos a hacer algunos comentarios sobre esta curva. Acá. Los núcleos livianos son más estables si n es igual a Z, ¿verdad? O sea, los núcleos livianos muestran la estabilidad si n es igual a Z aquí. Los livianos, ya cuando son más pesados, la estabilidad se va separando de n igual a Z, o sea, no son más estables si n es igual a Z. Si son los núcleos más pesados son más estables si n es mayor que Z. Los livianos son más estables si n es igual a Z, pero los pesados son más estables si n es mayor que Z. Miren, aquí se va dando n mayor que Z, toda esta curva de estabilidad que está aquí. Toda esa curva de estabilidad que está ahí. Eso se debe a que a medida que van habiendo más neutrones, o sea, va a necesidad de que haya más neutrones para que la interacción neutrón-neutrón contrarreste la interacción protón-protón. Entonces, por eso es que se va haciendo necesario para la estabilidad que haya más neutrones que protones, o sea, que n sea mayor que Z. En la figura, los núcleos estables descansan en una angosta banda llamada línea de estabilidad. O sea, la línea de estabilidad, pues es esta banda que está acá, ¿verdad? Esta banda que está aquí. Fuera de esa banda de estabilidad no hay estabilidad. Se salen de la zona de estabilidad. En la línea punteada corresponde n igual a Z. Por arriba de Z igual a 20, la línea de estabilidad se desvía hacia arriba en comparación con n igual a Z. O sea, a partir de n, del número de nucleones igual a 20, se comienza a correr. Miren la línea de estabilidad hacia arriba. O sea, comienzan a ser más estables los nucleones que tienen mayor número de neutrones que de protones. Conforme el número de protones aumenta, la fuerza de Coulomb incrementa y entonces son necesarios más neutrones para mantener estable el núcleo. Es lo que les digo. Si no crece el número de neutrones, por arriba del número de protones comienza, o sea, el efecto repulsivo gobernaría. Pues para lograr la estabilidad hay más neutrones para que hayan más interacciones neutrón-neutrón y neutrón-protón atractivas y que entonces venzan a la interacción coulombiana. Arriba de Z igual a 83 no hay núcleos estables. Ahí ya no se logra la estabilidad. Bueno, vamos a hablar un poquito de la energía de enlace. Para mantener a esos nucleones ahí juntos, es necesario, para juntarlos es necesario darle energía al sistema. Igual, para separarlos también hay que dar energía. La energía total del sistema unido, o sea, del núcleo, es menor que la suma de las energías individuales de los nucleones separados. O sea, aquí el todo junto tiene menos energía que las energías separadas. O sea, si yo lograra separar los nucleones, habría menos energía que si estuvieran juntos en el núcleo. Esta diferencia se llama energía de enlace del núcleo. Puede ser pensada como la cantidad de energía que se necesita agregar al núcleo para separarlo en sus componentes.
La energía de enlace puede ser calculada por la conservación de la energía y el principio de equivalencia masa-energía de Einstein. Y la fórmula para calcularla es esta, ¿verdad? Energía de enlace, aquí le ponen en inglés el subíndice B, bond, me imagino yo. Entonces, Z por la masa del átomo, la masa atómica del hidrógeno, MH, más N por la masa del neutrón, N es el número de neutrones, menos M de AZX, o sea, es la masa del isótopo. Y esto se multiplica por un factor correctivo para lograr las unidades de 941.494 MeV por U, para pasarlo de U a MeV. Entonces recuerden, ¿verdad? Que esta es la energía de enlace. Sería la energía necesaria Vamos a para... ponerle una salsita que apenas y le siente el saborcito a sal que le encanta. Disculpe. Hola. Hola, ¿era una pregunta o fue nada más un... No, ingeniero, disculpe. Ah, no se preocupe. Ok, no se preocupe. Energía de enlace, ¿verdad? Entonces, recuerden nuevamente la energía necesaria para separar el núcleo, romperlo en sus componentes. Recuerden, entonces Z, número atómico, masa del átomo de hidrógeno neutro, no del ion, sino que neutro, ¿verdad? N, el número de el número de neutrones. Mn es la masa del neutrón. Y aquí se resta la masa del isótopo. Okay, la masa del isótopo. Esta está en MEV sobre C cuadrado, ¿verdad? Entonces se multiplica por este factor acá para que quede en MEV sobre C cuadrado la energía. Ah, perdón, en megaelectronvolts, disculpen. Ok. Las masas son expresadas en unidades de masa atómica y EV está en MEV, así con esa fórmula, tal cual. Pues no tienen que hacer nada más que sustituir así y le va a dar la energía en MEVs. Si ponen las masas en unidades de masa atómica. Z y N son números enteros. Voy a pararme un segundito aquí para que reflexionen sobre la fórmula. Bueno, entonces, energía de enlace por nucleón. Aquí tenemos una gráfica. Esta sería por cada nucleón. O sea, ¿cuál es la energía de enlace por cada nucleón? Vamos a ver esta gráfica que está acá, donde muestra para diferentes, la gráfica acá da la energía de enlace por cada partícula en MEV. O sea, no es la total. Acuérdense, esta que está graficada aquí no es la total, sino que es por cada nucleón. Y tiene esta forma que está ahí. Aquí está litio, berilio, boro, helio, etcétera, ¿verdad? El helio, litio, aquí están graficadas las energías de enlace. Miren el comportamiento que tiene. Tiene un pico aquí en el níquel, ¿verdad? Tiene un pico aquí en el níquel y de ahí comienza a disminuir esa energía de enlace por cada nucleón. A la derecha del plomo 208 ya los núcleos son inestables. O sea, hasta aquí como que se puede manejar la estabilidad, pero a la derecha del plomo 208 ya son inestables. El radón y el uranio son inestables y precisamente son los que generan lo que se llama la radiactividad natural. Nota sobre la gráfica. La curva tiene un pico en A igual 60. Pues lo observamos acá. En efecto, la nota tiene un pico en A igual 60. Los núcleos con masa más grande que 60 o menor que 60
no están tan fuertemente unidos como lo están los de la mitad de la tabla. O sea, hay una cohesión mayor para los de la mitad de la tabla. Hay una disminución de la energía de enlace para A mayor que 60. Lo pueden ver en que para mayor que 60 la curva es decreciente. Es decreciente. La energía es liberada cuando un núcleo pesado se separa o se fisiona. O sea, energía es liberada cuando un núcleo pesado se separa o se fisiona. Porque hay, en verdad, hay más energía junto que separado. Esta energía es liberada debido a que los nucleones de cada producto están más débilmente unidos que los nucleones en el núcleo original. La energía de enlace es alrededor de 8 MeV por nucleón para núcleos con A mayor que 50. Solo vamos a la tabla, a la gráfica, perdón, y podemos ver que anda alrededor de 8. ¿verdad? Aquí se mantiene bastante constante, alrededor de 8. Miren, para mayor que 50. Ya a partir de aquí es alrededor de 8, alrededor de 50. Es 8 la energía de enlace, 8 MeV. Esto sugiere que las fuerzas nucleares se saturan, o sea que ya la energía de enlace a partir de ese A mayor que 50 deja de, o sea, ya no hay fuerzas nucleares prácticamente, o sea que en un núcleo particular puede interactuar únicamente con un número limitado de otros nucleones, o sea, ya digamos solamente interactúa un nucleón con algunos de ellos, pero no con todos. Entonces hay como una especie de saturación, van habiendo más nucleones, pero el nucleón ya no interactúa con los extras, sino que solo interactúa con algunos. Es un efecto de saturación. El níquel tiene la energía de enlace por nucleón más grande, como vimos antes, está en el pico. Cuando los nucleones separados son combinados para formar un núcleo, la energía del sistema se reduce. Este cambio de energía es negativo. El valor absoluto del cambio es la energía de enlace. Esas son las observaciones respecto a la gráfica. Creo que me quedaré hoy ahí, para que puedan ir leyendo ustedes en martes el contenido, despacio, ¿verdad? Y el miércoles vamos a continuar con la clase. ¿Alguna pregunta? Todo bien, licenciado. Listo, entonces nos vemos el miércoles, primero Dios. Estamos ahí en la noche pendiente, ¿verdad? Ok. Buen provecho. Gracias, igualmente. Bueno. Buenas tardes, ingeniero. Gracias. Buenas tardes, a sus órdenes.